Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Beltrán. En el video de hoy vamos a demostrar por qué el aumento salarial debe estar por encima de la inflación para motivar, incentivar o promover la producción y por lo tanto el progreso de un país. Recordarán los videos anteriores que hablé sobre la falacia de la causalidad entre el incremento salarial y la inflación. Habíamos dicho que la tesis dominante entre los movimientos más neoliberales de Colombia es que no se pueden aumentar o no se deben aumentar salarios porque esto va a incrementar los precios de forma automática, proporcional y directa de todas las cosas. Es decir, que va a producir una inflación en el mismo sentido. Ya en estos tres videos demostramos que argumentamos que esto no es tan cierto, principalmente porque no hay una causalidad directa y segundo porque hay una multiplicidad de factores diferentes, distintos al salario que sí influyen en la inflación, como los impuestos, la tasa de usura, la inflación, el precio del dólar, la producción, el consumidor, etc. El día de hoy vamos a demostrar matemáticamente por qué un salario debe aumentar de un punto al otro por encima de la inflación para promover, no solamente para aumentar la capacidad adquisitiva, sino para incentivar la producción de un país y por lo tanto el Producto Interno Bruto de un país. Entonces, partimos de un punto del tiempo 1, T1, que vamos a decir que es 2024, primer periodo del tiempo 2024. A un periodo del punto, a un tiempo 2, vamos a decir que es 2025, ¿cierto? Vamos a suponer para este ejemplo que ganamos un salario mínimo de 1.000.000 de pesos. Vamos a buscar un marcador de otro color. Y vamos a decir que tenemos un salario de 1.000.000 de pesos. Es decir, este punto 1 no tenemos inflación, es decir, el punto de partida. Y tenemos un salario hipotético de 1.000.000 de pesos. ¿Cierto? Y que tenemos una inflación, la inflación nos afecta el precio de las cosas, ¿sí? De un 5%. Vamos a decir que tenemos una inflación para el 2025 del 5%. Y que el salario que logró negociarse o que se puso por decreto, o sea, cual haya sido la forma en que se decidió, fue superior a esta inflación. Vamos a suponer en este ejemplo que tuvimos un incremento salarial del 10%. Bueno, lo llamamos aquí coloquialmente el aumento salarial, ¿no? Entonces, el aumento es del 10%, ¿cierto? La tesis dominante que tratamos en los videos anteriores es que este aumento del 10% automáticamente me va a producir una inflación del 10%. Ya vemos que eso no es tan cierto. Claro, al ser un hecho económico, pues está relacionado, pero no es que haya una causalidad directa, equivalente, simultánea, automática y proporcional. No, eso atraviesa una otra serie de factores. Y eso quiere decir que los precios de las cosas para el 2025 me aumentaron un 5%. La inflación es sobre las cosas, es decir, sobre los objetos. La inflación es sobre los objetos, sobre las cosas. Es objetivo si se quiere. Y el salario es sobre las personas, sobre los sujetos. Es decir, el salario beneficia a las personas, es la parte subjetiva de la producción, ¿cierto? Entonces, decimos que para el 2025 vamos a tener un salario de 1.100.000, ¿cierto? Porque nos aumenta el 10%. El 10% de 1.000.000, pues son 100.000 pesos, entonces tenemos 100.000 pesos. Vamos a ver cómo un aumento salarial por encima de la inflación motiva el consumo, incrementa la capacidad adquisitiva y por lo tanto motiva la producción y es uno de los principales mecanismos para, digamos, jalonar positivamente el Producto Interno Bruto. Vamos a suponer que tenemos una empresa X que nos produce un producto cualquiera. Piensen en cualquier producto. Vamos a decir que nos produce, no sé, tamales. Una empresa que nos produce tamales. Y que la producción de ese, en 2024, esa empresa invertía en su producción 100 salarios mínimos. Tanto en materia prima como en mano de obra. Entonces una empresa decía, pongo 100 salarios mínimos
para invertir. Ese era el fijo, la inversión que hace en la producción es de 100 salarios, en este ejemplo hipotético. Y que el costo de producción, vamos a suponer que el costo de producción de esos tamales eran, vamos a hacer que eran unos tamales de lujo y que valían 10.000 pesos. Un super tamal. El costo de producción era 10.000 pesos. Y que la empresa, digamos, lo vendían 20.000. Un tamal con todas las de la ley. Un super tamal, pues. Y lo vendían 20.000. Es decir, que tenía un margen de contribución del 50%, ¿sí? El margen de contribución era igual al costo de producción. Eso quiere decir que el costo de producción tenía una participación del 50% del precio de venta y el margen de contribución era el 50% del precio de venta, ¿sí? Entonces el margen de contribución del 50%, es decir, lo vendía a 20.000. Y vamos a decir que esta empresa para el 2025 no sacrifica esa utilidad, es decir, no sacrifica el margen de contribución, sino que lo mantiene en el 50%. Entonces vamos a decir que de este costo de producción, que es el factor que nos importa ahora, invertía en materias primas en la parte objetiva de la producción, es decir, en las cosas, objetiva, en las cosas, lo que llamamos los costos variables, los que van directamente en el producto. Bueno, hay mano de obra que también es variable, ¿no? Pero por ahora lo vamos a dejar que las materias primas involucradas en ese producto, es de los objetos, la parte objetiva, era el 50%. 50%. Eso quiere decir que la parte subjetiva de la parte objetiva, las materias primas, las cosas, ¿cierto? Quitémosle esto de costos variables para no confundir. La parte objetiva, las cosas involucradas en ese producto, era el 50%. Y la parte subjetiva, es decir, el trabajo de las personas, el trabajo, porque ¿qué son los sujetos? Los sujetos son las personas. ¿Y cómo se involucra una persona en una producción? Con su trabajo. Claro, eso es intangible, pero está ahí, existe. Es por lógica del siguiente 50%. Sí, porque si la materia prima, las cosas, los objetos son del 50%, pues el trabajo tendría que ser completar el 100%. Hasta ahí se entiende. Esto quiere decir que las materias primas para este caso, materias primas, es decir, la parte objetiva, tenían un valor de 5.000 pesos. Por cada producto, la empresa invertía 5.000 pesos en materias primas y pagaba 5.000 de mano de obra. Mano de obra o la parte subjetiva, que es la mano de obra, pues pagaba los otros 5.000, 10.000. Recordemos que para este 2024 dijimos que el salario era de 1.000.000 de pesos y que la empresa lo vendía a 20.000, ¿sí? Es decir, que cada persona con un salario mínimo de 1.000.000 de pesos, un producto de 20.000, podía comprar 50 unidades. Entonces dijimos que la inflación me afecta el costo de la materia prima únicamente, porque la inflación es sobre los objetos, ¿cierto? Dijimos que la inflación me aumentó el 5% para el 2025. Esto quiere decir que ya no me va a costar la materia prima 5.000, sino que me va a costar 5.000 más el 5% de esos 5.000, es decir, 5.250. ¿Sí? Porque el 5% de 5.000 son 250. Y la mano de obra, es decir, la parte subjetiva, dijimos que para el 2025 el aumento salarial era del 10%, porque la tesis que estamos defendiendo en este vídeo es que el aumento salarial debe estar por encima de la inflación para jalonar la producción, para incentivar la producción. Entonces necesariamente el aumento salarial debe estar por encima de la inflación, ¿sí? No puede estar por debajo. Ya vamos a hacer un ejercicio qué pasa cuando el aumento salarial está por debajo de la inflación y vamos a ver que las personas consumen menos, que pierden capacidad adquisitiva. Aquí no, aquí se incrementa la capacidad adquisitiva. Entonces dijimos que por mano de obra, que es la parte subjetiva, ya no pagamos 5.000,
sino que pagamos 5.000 más el 10%, que son 5.500. Claro, ya la proporción de lo que me vale la materia prima y lo que me vale la mano de obra me va a cambiar, lógicamente, porque el salario estuvo por encima de la inflación, entonces esa proporción me va a cambiar. ¿A cómo nos sale el producto en 2025? Va a ser acá bien el 2025 para que se entienda. 2025. ¿A cómo me sale el producto ese año con esos incrementos? Pues me sale a 10.750, 5.250 más 5.500, 10.750, ¿cierto? ¿Quiere decir que hubo una inflación en el producto? Claro, me salía a 10.000 el costo de producción y ahorita me sale a 10.750. Pero fíjense que recordemos los videos pasados, los 3 videos anteriores hablábamos sobre la falacia de la causalidad entre el incremento salarial y la inflación. Porque ¿qué decía esa falacia? Que si el salario aumentaba el 10%, automáticamente el costo de todos los productos me aumentaba el 10%. Es decir, que si eso fuera cierto, el producto me saldría, ¿cuánto es el 10% de 10.000? 1.000. Entonces me saldría 10.000 más el 10%, el aumento salarial, me saldría 11.000. Fíjense que no me salió 11.000. ¿Por qué? Porque la mano de obra no es el único elemento que compone el producto. Me subió, sí, pero me subió un 7,5%. Y esto, lo que vamos a defender acá es que esto se puede ver como una especie de inflación proyectada. Es decir, hubo una inflación proyectada de 7,5%, pero no fue del 10%, es decir, no es proporcional y equivalente al aumento salarial. Y es bueno que el aumento salarial no solamente se mantenga por encima de la inflación causada, sino que esté también por encima de la inflación proyectada, que en este caso se proyecta que va a quedar a 7,5% por encima. Si no hay ningún otro factor que incida en la inflación, ¿no? Digamos que en una economía en donde no hay dólar, no hay impuestos, no, sí, entonces, en este caso hipotético, la inflación proyectada sería eso, y aún así el aumento salarial estaría por encima de los dos, ¿cierto? Entonces, dijimos que en 2024 esta empresa tenía un margen de contribución del 50%, es decir, que el precio de venta que ponía era el doble de esto, lo ponía a 20.000 pesos. ¿A cómo lo tendríamos que vender en 2025? Entonces, aquí lo vendíamos a 20.000 pesos. Aquí con un salario, en 2024, pongámoslo acá, en 2024 con un salario mínimo de 1.000.000 de pesos, este producto nos valía 10.000. El precio de venta eran 20.000, porque el margen de contribución, pongamos el margen de contribución acá, o la utilidad, como la llamamos comúnmente, era de otros 10.000, o sea, era igual al costo de producción para que sea un margen de contribución del 100%, del 50%, disculpen. El precio de venta es de 20.000, ¿cierto? Eso quiere decir que en 2024, con un salario de 1.000.000 de pesos, una persona podía comprar, ¿cuánto sería 1.000.000 dividido en 20.000? 50 unidades de ese producto. La capacidad adquisitiva de una persona en unidades en 2024 era de 50 unidades. Si ganaba 1.000.000 y el precio es de 20.000, pues podía comprar 50 unidades. Vamos a ver en 2025. Dijimos que el salario, pongámoslo aquí un poquito más arriba, 2025, aumentó el 10%, es decir, que gana 1.100.000. Y dijimos que el costo de producción nos aumentó el 7,5%, es decir, nos aumentó 750, costo de producción 10.750. Si mantenemos el mismo margen de contribución, es decir, del 50%, el margen de contribución es equivalente al costo de producción en este ejemplo, ¿sí? 50% ambos, tendríamos que venderlo a ¿cómo? Pues hay que sumarle el margen de contribución, 10.750. Eso nos da un precio de venta de 21.500 pesos. ¿Sí? Es decir, que el precio de venta también nos aumentó un 7,5%. 7, hacerlo acá. Nos pasó de 20.000 a 21.500. Es decir, aumentó un 7,5%. Y el salario nos aumentó un 10%.
¿Cuánto compraríamos con un salario de 1.100.000 a 21.500? Vamos a ver, si es cierto que la capacidad adquisitiva no cambia, deberíamos poder comprar las mismas 50 unidades, ya vamos a ver que no. Vamos a hacer la división acá. ¿Cuánto sería eso? 1.100.000 dividido 21.500, 51,162 unidades. Es decir, más de las 50 unidades iniciales. Acabo de mostrar matemáticamente que un incremento salarial por encima de la inflación me aumenta la capacidad adquisitiva en términos de unidades. Y aumentar la capacidad adquisitiva, ¿qué es? Aumentar el consumo. ¿Y aumentar el consumo qué es? Incentivar la producción, porque si produjéramos lo mismo, solo las 50 unidades, nos queda unos consumidores que no quedan satisfechos, porque el mercado me está exigiendo 51,162. ¿Qué tengo que hacer? Dejar de producir 50 y producir más para poder satisfacer esa nueva demanda. Es decir, el aumento del salario mínimo por encima de la inflación me crea demanda. Crea una demanda que no estaba. La crea de la nada. Al haber más dinero, crea ese consumo. Es decir, me está diciendo, ya necesito más unidades de esas. ¿Y qué tiene que hacer la producción? Se ve obligado, no puede mantener el mismo ritmo de producción, porque entonces queda una parte insatisfecha. O sea, queda una unidad que no se va a consumir, queda un mercado insatisfecho, queda, ¿cómo se llamaría? Subaprovechado o subutilizado. Y el aumento del salario me crea unidades de consumo nuevas, es decir, me crea valor. ¿No? Matemáticamente se está demostrando. Vamos a ver entonces ahorita cómo incentiva esto la producción. Vamos a suponer que esta empresa dijimos que tamales, o el producto que sea, invierte en su producción 100 salarios mínimos. Es decir, la empresa dice, yo pongo un capital de 100 salarios para producir. Y en este ejemplo hipotético, por cada salario mínimo producía 100 unidades, porque era 10.000 y a 10.000 salía el costo de producción pagando materia prima y pagando mano de obra. Es decir, que por cada salario me creaba 100 unidades, ¿cierto? Porque el costo de producción total eran 10.000. Con 100 salarios mínimos, pues me va a crear 100%. ¿Cuánto sería eso? Serían 10.000 unidades. Unidades. Esta es la producción en unidades. ¿Cierto? Me crea. Y para esto necesito, si tengo 100 salarios mínimos y cada consumidor tiene un mínimo, pues necesito 100 clientes, ¿no? Necesito 100 clientes. 100 clientes de un salario mínimo que me van a pagar, acuérdense que el margen de contribución era el doble, ¿no? O sea, el 50%, me van a pagar 200 mínimos. Es decir, yo invierto 100 mínimos y a cambio recibo 200. Recupero los 100 que invertí y tengo 100 de utilidad. El margen de contribución es igual al costo de producción en este ejemplo. Es decir, por todo esto me van a pagar 200 salarios mínimos. Y vamos a ver cómo se incentiva la producción en 2025. Entonces dijimos que el costo de producción en 2025 era 10.750. Y que los salarios mínimos, entonces dijimos, era 1.100.000. Invertimos, ¿cuánto produzco? ¿Cuánto produzco con un salario mínimo de 1.100.000 a 10.750? Multipliquemos, debería ser el doble de esto, ¿no? Si el margen de contribución se mantiene. Digo 10.750. Exactamente. Entonces, por cada 1.100.000, por cada salario mínimo, recordemos que esta es la unidad de medida, ¿no? Y a mí me cuesta 10.750 pesos producirlo. Voy a producir, valga la redundancia, 102,32 unidades. Entonces, esta empresa sigue manteniendo los 100 salarios de inversión. Entonces, aquí dice, voy a invertir 100 salarios mínimos. Miren que no he subido la inversión. Sigo manteniendo, ni siquiera he dicho voy a invertir más en términos de salarios mínimos. No,
Invirtió 100 salarios mínimos, aquí va a invertir 100 salarios mínimos, aquí recuperó 200 salarios mínimos, ¿sí? Por el margen de contribución era el doble. Vamos a ver si aquí recupera lo mismo, si recupera menos o si recupera más, ¿cierto? Entonces, invirtió 100 salarios mínimos. Por cada salario produce 102,32 unidades. Entonces, multipliquemos eso por 100, a ver cuántas unidades produce con esos 100 salarios mínimos. Produce 10.000. Entonces, pongámoslo acá. Hacemos una inversión de 100 salarios mínimos en este 2025, mensuales legales vigentes. Producimos 10.232,5581 unidades. Entonces, fíjense que el incremento salarial, que es la tesis neoliberal que se sostiene, dice, no, es que el incremento salarial va a aumentar los costos y la empresa va a producir menos, ¿no? El incremento salarial fue del 10%, estuvo por encima de la inflación y no produjimos menos unidades, al contrario, produjimos más. ¿Por qué sea eso? Porque el incremento estuvo por encima de la inflación. O en otras palabras, la inflación se mantuvo por debajo del incremento salarial. Pero como siempre la tesis, o sea, yo sostengo lo que ya han sostenido otros economistas como Stiglitz, que el incremento salarial es una respuesta a la inflación. No como lo sostienen acá empresarios de la ANDI, de FENALCO, gente muy capacitada en su área, pero que tienen una visión ideológica del tema, y es que aquí se ve la inflación como una respuesta al salario. No, eso no es tan cierto. De hecho, es al revés. Entonces, fíjese que a pesar de que hubo un incremento salarial, produjimos más unidades, no producimos menos. Entonces, el incremento salarial no disminuye la capacidad productiva, la aumenta. ¿Mm? ¿Y cuánto recuperamos nosotros de esas 10.232 unidades? Entonces vamos a ver, cada unidad era 21.500, ¿cierto? Entonces por 21.500. En 212, en pesos recuperamos 220 millones de pesos, ¿cierto? Invertimos 110 millones, bueno, 100 salarios mínimos, pues serían 110 millones de pesos, ¿cierto? ¿Cuánto sería esto en salarios mínimos? Pues serían 200 salarios mínimos. 200 salarios mínimos. El margen de contribución se mantiene. Produjimos más unidades, mantuvimos el margen de contribución, ¿cierto? No sacrificamos producción, no sacrificamos consumo, y antes, al contrario, creamos valor nuevo, porque ahora necesitamos más unidades para satisfacer la demanda. ¿Cómo me genera esto empleo? Y con esto cierro. Supongamos que para producir 10, aquí en 2024, para producir esas 10.000 unidades que producíamos con esos 100 salarios mínimos de inversión, necesitamos 100 personas. Es decir, que cada persona al mes me producía 100 unidades. ¿Sí? Cada persona, aquí el monachito, me producía 100 unidades. Si aquí, con la misma inversión en salarios mínimos, necesito producir más unidades, pues ya no voy a tener 100 empleados, sino que voy a tener 102,32 empleados. ¿Por qué? Porque este incentivo al consumo me va a obligar a producir más, y si me veo obligado a producir más, ¿qué tengo que hacer? Contratar más gente. Entonces, estoy demostrando que un incremento en el salario me incentiva el consumo, me aumenta el consumo. Por último, con esto he demostrado matemáticamente que un incremento en el salario me motiva el consumo o me jalona la producción. Vamos a cerrar esta primera parte de este video hablando de cómo se debe ver
o cuál debe ser la visión que se debe tener sobre el salario. En Colombia, generalmente, los movimientos neoliberales, digamos, eso tiene que ver mucho con política, los movimientos de derecha, ultraderecha, que durante muchos años fueron gobierno en Colombia, en este momento son oposición, y un cierto sector empresarial que siempre está en contra del progreso social, siempre, ahí ve uno directores de la ANDI que son unos economistas duros, o sea, han estudiado su tema, pero que tienen una visión ideológica sesgada y parcializada de lo que es el progreso social. Ellos sostienen la tesis de que no se deben pagar salarios, yo no sé, o sea, sí o sí hay que pagar salarios, a menos que defiendan, de pronto no lo dirán de viva voz, pero a menos que defiendan un sistema de esclavitud en donde no le pague salarios a la gente, ¿no? Pero siempre uno los va a ver en contra de cualquier aumento salarial. Entonces, la visión que se tiene en Colombia sobre el aumento salarial es una visión del castigo, es una visión negativa, esa es la visión dominante acá, es la visión que tiene la derecha, digamos la derecha política, o los movimientos neoliberales, por así decirlo. Ya vamos a ver si de verdad son tan neoliberales como dicen, es que el salario, es como la visión dominante, es una especie de castigo al empresario. Siempre hay una visión negativa, es una visión negativa del aumento salarial. ¿Sí? Entonces aquí siempre van a ver el salario como una especie de castigo al empresario. No, pero ¿cómo así que van a subir salarios? No, eso, el empresario, ¿por qué tiene que pagar salarios? No, el empresario no debería pagar salarios. La visión es negativa. ¿Cuál es la visión que yo defiendo y que siempre hemos defendido en los movimientos progresistas? Así se haga mofa del progresismo en varias partes del mundo, pero específicamente en Colombia creo que es una lucha que se debe dar, y es ver el salario desde un aspecto positivo, no verlo como un castigo al empleador, sino verlo como un incentivo al consumo, que es lo que acabo de mostrar. Más salario es más consumo en términos de unidades. Un incentivo al consumo. Y si se incentiva el consumo, ¿qué va a pasar? Pues que para satisfacer ese consumo va a obligar a la producción a que, es decir, que en sí se ve como un incentivo a la producción. Va a obligar al consumir más, a la gente tener más plata, pues va a consumir más. ¿Y qué va a hacer eso? Que las empresas tengan que producir más. ¿Y eso qué es? Pues un incentivo a la producción y por lo tanto al Producto Interno Bruto. Es decir, una visión positiva del aumento salarial. Esa es la tesis que yo defenderé siempre en mis blogs, en mis escritos, en redes sociales, en mis intervenciones, que se opone a esta tesis. Y esta es la tesis que actualmente en Colombia la defienden ¿quién? Los movimientos de izquierda y progresistas, de izquierda política. Claro, esto no tiene que ser absoluto en todas las partes del mundo, ¿no? Pero cada país tiene sus propias lógicas. Aquí en Colombia, esta es la visión que defendemos desde la izquierda progresista, es que el salario se debe ver como un incentivo a la producción. Y la derecha siempre va a defender la tesis de que el salario es un castigo al empresario. ¿Sí? Son dos visiones diferentes. Yo no comparto esta, entre otras razones, porque creo que lo acabo de mostrar matemáticamente. Más salario, pues es más consumo. Por aquí termino este primer video. En el segundo video vamos a abordar por qué un aumento salarial por debajo de la inflación desestima el consumo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por verme, gracias por estar hasta esta parte, dale like y suscríbete.